Paz, amados hermanos, edificados en la palabra. Que Dios les bendiga en esta hora de la mañana, dándole la gracia a nuestro Dios por un nuevo despertar, en un nuevo día. Gracias a nuestro Dios porque cada mañana son nuevas las misericordias de nuestro Dios. Les saludo a su hermana en Cristo, Dominga Martínez, diciendo que el Dios Todopoderoso los come de muchas bendiciones a cada uno. Mis amados hermanos, tengo el privilegio de exponer su palabra y estamos estudiando Primera de Pedro, una epístola para la iglesia sufriente. Y ya estamos en la segunda semana, Primera de Pedro, la epístola para la iglesia sufriente. Y el subtema, cómo vivir durante el sufrimiento, entregar la vida a Dios. Para esta fecha, 7 de junio del 2026. Y el tema para esta hora, despojarse de algunas cosas y ansiar la palabra de Dios. Tenemos unos textos bíblicos en 1 de Pedro capítulo 2, verso 1 al 3, que le damos lectura, pero antes voy a hacer una oración. Bendito y amado Padre Celestial, tú que habitas en las alturas de los cielos, tú que hiciste todo lo creado, Señor, tú que formaste los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Ese mismo Dios que ha sido de siglo en siglo, a ti aclamamos, Padre Santo, dándole la gracia, Señor eterno, porque nos ha dado un día más. Gracias, Padre Santo, por el amor, por la misericordia que tiene con cada uno de nosotros. Padre bendito, en esta hora le pido el perdón por nuestras faltas. Perdona nuestros errores y perdónanos, Padre, porque de una y de otra manera cometemos errores. Y es por eso, Señor amado, que le pedimos el perdón. Amado Padre, en esta hora que vamos a exponer en su palabra, le pido, Señor eterno, que sea usted ministrando, que sea usted el centro de esta palabra, de esta reflexión, que usted la bendiga de un principio a final. Bendice a cada uno de nuestros hermanos edificados en la palabra, que seas tú guardándolos y protegiéndolos, y a todos los oyentes, que seas tú, Señor amado, que pongan oído presto para escuchar tu palabra, y que esta palabra quede grabada en vuestros corazones para nuestra edificación espiritual. Gracias, Padre Santo, por tu amor. Bendice a cada uno de los expositores y a cada uno de los que conforman este grupo. Seas tú bendiciéndolos a cada uno, Señor, en los diferentes países y diferentes ciudades. Gracias, Padre, favores que le agradezco, Padre, en ese nombre glorioso y perfecto que es sobre todo nombre, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Mis amados hermanos, les invito a que me acompañen a hacer esta lectura. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 1 al 3, que nos dice así. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Desear como el niño desea la leche, pues nosotros debemos ansiar esa palabra de Dios. Ansiar la palabra de Dios significa leerla, meditarla, escudriñarla y agarrar consejo. Gracias a nuestro Dios por esta bendita palabra que nos ha dado. Dice el desarrollo de este estudio: cuando una persona desea algo, mira la debilidad o falta de conocimientos de la otra para apelar a ella, engañándola o seduciéndola. La exhortación es firme. Los creyentes deben despojarse de cualquier engaño y no confundir a la gente para sacar provecho o ventaja. Las cosas que hay que desechar, verso 1. Lo que hay que ansiar la palabra de Dios, versos 2 y 3. El resultado de ansiar la palabra de Dios es una promesa maravillosa que experimentamos en el Señor y está llena de gracia, la cual nos alienta y nutre nuestra espiritualidad
enseñándonos de su amor. Le dimos lectura al capítulo de 1 de Pedro, capítulo 2, verso 1 al 3, que nos dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresías, envidias y todas las detracciones, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Amados hermanos, debemos despojarnos del viejo hombre, es decir, de la naturaleza pecaminosa, egoísta y corrupta, que nos dominaba antes de conocer a Cristo. Por ejemplo, despojarse implica quitarse algo, como la ropa sucia que andamos. Es un acto voluntario de abandonar hábitos y actitudes y deseos pecaminosos que van en contra de Dios. Y desechando toda malicia, los deseos engañosos, el pecado promete satisfacción, deleites y todo lo que la carne desea, que corrompe y lleva a la ruina. ¿Cuántos hemos sido objeto de engaño? Yo creo que la mayoría hemos sido engañados y eso duele. Por eso el apóstol Pedro aconseja a la grey que deseche toda malicia, engaño, hipocresía, envidias y toda concupiscencia. ¿Qué debemos hacer? Ansiar como niños recién nacidos la leche espiritual, que es la palabra de Dios, y que no sea adulterada con otras creencias, para que por la palabra de Dios crezcamos para salvación, renovando en él el espíritu de vuestra mente. La transformación no es solo por encima, es interna, que comienza en la mente, cambiar la manera de pensar, adoptando la perspectiva de Dios a través de su palabra. Es por eso que debemos ansiar su palabra, porque ella cambia y renova nuestra mente, nos transforma en unas buenas personas, en unos buenos creyentes. Es un proceso continuo, renovados. Significa acción constante. Si hemos nacido de nuevo y a imagen de Dios en una vida nueva, que nos hemos despojado de la vieja manera de vivir, si antes practicábamos el pecado, ya en Cristo somos nueva criatura. Ya la muerte de Cristo en la cruz nos ha limpiado de toda inmundicia, de todo pecado. Ya hemos dejado estas actitudes, pero si creemos que hemos sido creados en nuevas creyentes y no nos hemos despojado de todo lo que nos contamina, eso indica que no hemos sido transformados por el Espíritu de Dios y siguen en sus malas actitudes. Los creyentes, desde antes que venimos a hacer el pacto con el Señor, deben haber frutos dignos de arrepentimiento. Una persona renovada, una persona que se ha despojado de todo lo anterior y viene siendo a una nueva criatura. Ya está despojado de toda malicia. En un sentido general significa malignidad. Todos los tipos y formas de maldad es una palabra que golpea a todos. Los vicios y actitudes de los hombres, como nos dice esta lectura de Romanos, que les invito a que me acompañen a leerla, que dice Romanos. Es Romanos capítulo 1, 29 al 32. Que le vamos a dar lectura, que nos dice así: estando atestados de toda injusticia
fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidias, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin efecto natural, implacables, sin misericordia, quien habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo los que la hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Y esto nos está diciendo a nosotros, mis hermanos, a nosotros que hemos conocido el juicio de Dios. Porque nos dice, porque habiendo entendido el juicio de Dios, no debemos de seguir practicando el pecado. Porque si Dios nos ha transformado, no debemos de practicar todas estas cosas que nos habla Romanos. Y esto solo queda muerte. No le hemos conocido, mis hermanos. Si dice el Señor que mejor no le hubiéramos conocido. Esta lectura está, mis hermanos, en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 21. Se lo voy a leer, que dice así: porque mejor les hubiera sido no haberme conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Hermano, nos advierte la gravedad de abandonar la fe tras haberla conocido. Reflexionemos, mis amados hermanos, cuán difícil es el apartarse de Dios. Como nos dice Jeremías 2:19, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Toda rebeldía, hipocresía, engaño, envidias y todo esto nos aparta de Dios, nos aparta del gran amor de Dios y nos conduce por el camino equivocado, por el camino de la muerte. Y vamos a dar cuenta de todas estas acciones pecaminosas en un amplio sentido. Significa toda malicia, sentimientos profundos que van en contra de una persona. Odio, que perdura toda raíz de amargura, resentimientos que duran años en contra del prójimo. Malos deseos, que algo malo le pasa y se gozan cuando ven que a aquella persona le pasa tragedias. O si está enfermo se alegra porque tiene pecados, le dicen, o porque se porta mal. Y todo esto le viene y se alegra a las personas que son que tienen ese rencor, ese odio. ¿Qué significa? Que esta persona ha vuelto su corazón a la maldad. Por eso es que se gozan del mal ajeno. Ya no tiene buenos sentimientos como para el prójimo. Ya no le importa si algo malo le pasa o su hermano o hermana. Los creyentes debemos desechar toda malicia, toda maldad, todos los malos resentimientos que tengamos en contra del hermano. Los creyentes debemos comportarnos puros, limpios y debemos vivir vidas puras, limpias ante nuestros hermanos en el Señor. Recordemos que sin santidad no veremos al Señor. Efesios 4:31 nos dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia,
y toda malicia. Colosenses 3:8 nos dice que dejemos toda malicia, blasfemas, palabras deshonestas de vuestra boca. Porque antes de conocer y de venir al Señor, éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia, y caminábamos en diversos deleites, viviendo en toda malicia e envidias, aborreciéndonos unos con otros. Así nos dice Tito, capítulo 3, verso 3. Y primera de Pedro 2:1, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresías, envidias y todas las distracciones, todos los creyentes debemos despojarnos del engaño. Miremos qué dice, qué significa timar. ¿Qué significa? Engañar a alguien para quitarle dinero o bienes, generalmente mediante astucia, mentiras o falsas promesas, como los políticos, que ellos ofrecen muchas cosas y no las cumplen. Y así hay muchos cristianos que ofrecen cosas y no las cumplen. Y debemos de, si prometemos algo, debemos de cumplir. Como cristianos no debemos dejarnos engañar, ni tampoco engañar o timar al prójimo o confundir. Como creyentes no debemos tener dos caras, ser hipócritas. Nos comportamos de una manera cordial y luego tenemos actitudes vergonzosas. Debemos de ser de un solo temple, porque somos imagen de Dios y no debemos comportarnos como mundanos, porque el mundano hace cosas y para él son normales, pero nosotros como creyentes debemos ser luz, compasivos y misericordiosos, porque los no cristianos miran la debilidad de otros y con facilidad engañan, seducen. Las personas deben de despojarse de la hipocresía. Hay personas que ni disimulan, de ya se conocen. Estas personas pues tienen dos caras. Una cara, como dicen, yo no fui, y la otra pues de ya se conoce. Y otras actúan con disimulo. No se les echa de ver, ocultan su cara, su verdadero yo. Actúan como si amaran y creyeran en Dios, pero no vive como Dios quiere que viva. Cuando simula estar siguiendo a Dios, pero vive como le place. Muestra preocupación por las cosas de Dios, pero su verdadera preocupación son por las cosas del mundo. Cuando profesa creer en la palabra de Dios, pero la cuestiona, le quita y le agrega. Cuando se preocupa por la gente, pero en realidad está lleno de egoísmo, de envidia, interés personal, ansia de poseer, rivalidad, envidia, orgullo. Solo ve el interés de algo que le favorece, promete y no cumple promesa. Jesús advierte a los hipócritas, les advierte severamente. Por tanto, los creyentes deben despojarse. La semblanza de hipocresía. La hipocresía es uno de los pecados que Dios odia por encima de todos los demás. En Mateo 23:14 nos dice que los hipócritas recibirán lo peor de las maldiciones. También nos dice en los versos 17 y 19. Los hipócritas son ciegos y tontos, en el verso 15 de Mateo.
Son hijos del infierno en el verso 24. Son guías de ciego. Los hipócritas están llenos de extorsión y exceso. Mateo 23 y 25. Llenos de inmundicia. Y también los llama serpientes. Una generación de víboras. Y no escaparán a la maldición del infierno. Mateo 23, 33. Jesús sabía quiénes eran los fariseos, conocía su interior y asimismo conocía a estos hombres que se creían grandes. Y Jesús les habla fuerte y es que así debe ser, amonestar a los creyentes, enseñarles si están en el error. Y Jesús les dice, así también vosotros, por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. Mateo 23, 28. Y les amonestaba a los creyentes, guardados de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Lucas 12:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia. 1 de Timoteo 4:1 al 2. Y es que ya estamos en los postreros tiempos. Hay muchos engañadores enseñando mandamientos y doctrinas de hombre. Se ha perdido la fe y buscan lo más fácil, obedeciendo cosas que van en contra de Dios. En vanidades, caminan en la corrupción, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Así nos dice Tito 1:16. Personas que dicen ser creyentes, el mundo está lleno de ellos. Dice el Señor que los hipócritas no escaparán a la maldición del infierno. Mateo 25, 23, 33. Y Jesús confronta a los religiosos, tanto el de ayer como el de hoy. De igual manera nos está hablando a nosotros. En el mismo Mateo 23, en el verso 28, Jesús les hablaba, que les denunciaba la hipocresía de los fariseos, escribas, y los llamaba sepulcros blanqueados, porque demostraban lo que no eran, y les decía que parecían justos por fuera, pero que estaban llenos de inmundicia. Se creían grandes y creían que hacían bien. Ellos perseguidores de los profetas. Y Jesús lamenta de la desolación de Jerusalén. Y lo rechazaban porque les decía la verdad. Vemos, hermanos, que por la apariencia de algunos, las iglesias o las casas de oración están quedando vacías por la hipocresía de muchos, porque creen que están haciendo el bien, pero su comportamiento es otro. No se dejan guiar por el Espíritu de Dios. Se creen justos, se justifican a sí mismos. Y Jesús compara a los líderes religiosos con tumbas pintadas de blanco, pero la inmundicia está por dentro, llena de impurezas, señalando que su piedad es solo externa, solo son apariencias, mientras su interior está lleno de hipocresía. Y Jesús los llama serpiente, generación de víboras.
y les advierte que por la rebeldía, o sea, por la responsabilidad, por la sangre de todos los justos, desde Abel, recaerá sobre esa generación por rechazar a sus enviados. Jesús quiere proteger a Jerusalén, pero el rechazo deja la ciudad desolada, espiritualmente desierta. Hay una confrontación de religión superficial, priorizando la rectitud del corazón sobre la apariencia externa. Y hay una consecuencia de rechazar a Dios. 1 Timoteo 4:1 y 2. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la misma hipocresía y mentirosos, teniendo cauterizada la conciencia. Y ya estamos viviendo en el tiempo señalado por Jesús. Hay muchos religiosos enseñando doctrinas y mandamientos de hombres, y enseñando y distorsionando la enseñanza del Señor, rechazando la sana doctrina. Creen más en la vanidad y en sus malas interpretaciones. Le ponen y le quitan a la palabra de Dios. Vemos que las personas sin Dios están vacías y sus corazones llenos de odio, envidia, hipocresía, y son cosas que a Dios no le agradan. Y una persona con una carga de odio, envidias, no tiene paz ni es feliz, está insatisfecho con lo que es y con lo que tiene. Por lo general, la envidia lleva a una persona al delito y a la ilegalidad para obtener lo que desea, todo a la fuerza. Pero como creyentes que estamos bajo el temor de Dios, debemos dar gracias porque tenemos un Dios y un Salvador. Él nos salvó y nos libera de toda maldad, de toda actitud. ¿Cómo es el odio, el rencor, la envidia y la hipocresía? La avaricia. A través de Cristo Él nos da vida real y el satisfacer nuestros corazones con placeres eternos. Salmo 16:11. Por lo tanto, debemos de despojarnos de toda contaminación. Debemos amarnos unos con otros, apoyarnos los unos con los otros, creciendo espiritualmente. No tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Proverbios 23:17. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Gálatas 5:26. Veamos otro consejo para los creyentes que están bajo el temor de Dios. El Salmo 101:5. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré, dice el Señor. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Al que solapadamente infama, nos dice que no andemos chismoseando, criticando. Como creyentes debemos de despojarnos de toda malicia. Despojemos de las detracciones, que significan criticar, juzgar, censurar, chismorrear, condenar y murmurar en contra de mi hermano, del prójimo. Con el chisme hacemos pedazo a la persona o nos hacen pedazos. No debemos lastimar, juzgar a otra persona, reduciendo su imagen
y reputación a ojos de los demás. Y esto es hablar mal, ponerlo en mal a sus espaldas. O cuando no está presente, qué mal hábito tenemos. No juzguemos a nadie, antes amémonos unos con otros. No quebrantemos la ley de Dios. Esta advertencia que el hermano ha pecado, él ha quebrantado la ley de Dios, ha faltado su falla, es conocida en público, conocimiento, y ha sido juzgado y criticado por su falla. Se habla sobre él, lo que ha hecho, está dado a la murmuración y es motivo de chisme, lo cual lastima al hermano, lo hiere, lo daña y lo daña tanto que se aleja y no hay oportunidad de restauración. Qué mal nos portamos, vemos al hermano hundido en el dolor de haber quebrantado la ley de Dios. Y el hermano necesita ser restaurado, no discriminarlo. Hablar de una persona es tan malo como la falla de la otra persona. De igual manera es pecado, tanto para el que murmura, para el que cometió el error. Andar juzgando a la persona, y todo pecado es igual como quebrantar la ley de Dios. La exhortación es firme. Los creyentes cristianos no deben juzgar ni hablar mal de uno ni del otro. El motivo es claro, mis hermanos. Somos hermanos de Cristo. Y entre nosotros, todos nosotros, pertenecemos a la familia de Dios. Por lo tanto, debemos ser amorosos, cariñosos y cuidarnos mutuamente, no destruirnos los unos con los otros. Debemos amarnos, sentir ese amor por cada uno de nuestros hermanos. Debemos darnos apoyo, aliento y hacernos crecer unos a otros. Cuando alguien falla y se mete en problemas, debemos alcanzarlo y ayudarlo, no empujarlo más aún hacia el abismo. Cuando criticamos a un hermano en Cristo, estamos calumniando a un hijo de Dios. Pensemos en esto. Si lo estamos haciendo, evitemos el hecho de hablar mal de nuestro hermano en Cristo. Pensemos en esta. No hay un espíritu de maldad en el hablar de la persona, de humilde y amorosa, solo hay compasión amorosa por los demás, especialmente por aquellos que han trastabillado y han caído. Por lo tanto, cuando hablamos mal de otra persona, significa que no somos ni humildes ni amorosos, sino lo opuesto, orgullosos y llenos de odio. Hablamos mal, ni nosotros mismos nos amamos a sí mismos. La crítica nos hace sentir que nuestras propias vidas, moralidad y comportamientos son mejores que la de la persona que falló. La crítica simplemente disfrutada, hay una tendencia en la naturaleza humana, obtener placer al oír y compartir malas noticias y errores de los demás, y escuchando y le agregamos más y disfrutamos de los defectos de los demás. Nos encanta el chisme. Debemos practicar la crítica constructiva, no criticar, no destruir. Hay que hacer crítica, no hacer crítica destructiva, dañando a los demás, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresías, envidias y todas las detracciones, dejando toda cosa que no nos ayuda.
para bien. Debemos ansiar una cosa, la leche de la palabra de Dios, que nos advierte. Es un mandato desear o anunciar, anhelar la leche espiritual, no adulterada. Y ese debe ser nuestro anhelo y debe permanecer constantemente. Debemos tener sed y hambre por la palabra, escudriñando, como dijo el Señor Jesús, escudriñar las Escrituras, porque ellas nos harán sabios o nos hacen sabios. Debemos alimentarnos con la leche de la palabra de Dios, no adulterada, porque eso significa contaminarse. La palabra de Dios vive y mora para siempre. Por lo tanto, debemos ansiar y anhelar la palabra de Dios. Es nuestra única esperanza de perdonar o de perdurar, para siempre. Este es el alimento que alimenta el alma. Es necesario para el creyente. Dios nos ofrece la salvación y nos da la promesa de vida eterna, porque por la palabra crezcáis para salvación y podamos alcanzar la madurez. Pedro nos dice acerca de la palabra de Dios, que vive y mora para siempre. Debemos ansiar la palabra y tenerla en la mente, en los pensamientos. Lo que Pedro quiere decirnos, que el cristiano debe desear con todo el corazón la nutrición que proviene de la palabra de Dios. Esa nutrición que puede impulsar y hacer crecer hasta alcanzar la salvación. El cristiano debe fortalecer su alma y su vida con el alimento puro de la palabra de Dios. Hechos 20:32 nos dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarnos y darnos herencia con todos los santificados. La palabra de Cristo more abundante o en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cantos espirituales. Colosenses 3:16. Así es, mis amados hermanos, que debemos de ansiar esa palabra que nos ofrece vida eterna, esa palabra que transforma a las personas, esa palabra que nos llena de muchos conocimientos y alcanzar la madurez hasta llegar a la plenitud de Cristo. Este ha sido un hermoso estudio de la palabra de nuestro Dios, y que deseo que cada uno de nuestros hermanos salgan muy edificados con esta hermosa lectura, con estos hermosos mensajes que el Señor ha puesto en esta hora. Que Dios añada bendición a su palabra. Paz a vosotros.